Buenas noches, queridos amigos. Estamos con un nuevo invitado en el Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día tenemos al doctor Cristian Vega Martínez. Él es doctor en astronomía. Le gusta que le digan astroinformático y nos va a explicar por qué. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir con el público general todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología. Cristian, hoy día el tema tiene que ver con pseudociencias, pero no solamente vamos a hablar de pseudociencias, sino que vamos a hablar de tu trabajo, de tu experiencia, etcétera. Quiero que nos comentes un poquito primero dónde te doctoraste, qué estás haciendo en Chile, para tener un contexto acerca de tu trabajo. Sí, bueno, para partir de atrás para adelante, ¿no? Yo estoy regresando a Chile después de 7 años viviendo en Argentina. En Argentina hice mi doctorado en el Instituto de Astrofísica de La Plata, que está vinculado con la Universidad Nacional de La Plata. Ahí hice el doctorado en astronomía, que dura 5 años, y después me gané una beca postdoctoral por parte del gobierno argentino para continuar en ese mismo instituto, porque teníamos una bonita colaboración donde estábamos avanzando mucho en proyectos que tenían una importancia bien interesante a nivel internacional. Entonces lo continuamos por 2 años más. Y ahora mi idea era volver un poco a Serena, a mi país de origen, para tratar de apoyar también, aportar, pero no a donde se van todos, digamos, a Santiago, a las universidades tradicionales, porque yo hice la licenciatura en la Universidad Católica. Sino que quería venirme a regiones, en particular al norte, porque yo soy copiapino, entonces quería alejarme un poco de Copiapó, pero no es norte. No, claro. Depende de qué parte de Chile. Sí, también es cierto. Cristian, vamos a hablar un poquito ahora de la situación de la ciencia y del impacto real que tiene en la sociedad, especialmente en Chile. Lo conversamos antes de entrar al programa y lo conversamos antes, en otra oportunidad. Es la poca información que tiene real acerca de la ciencia en Chile el público, el ciudadano común, y además la introducción de pseudociencia en la vida nacional, ¿ya? Cuestión que domina bastante más que el conocimiento científico a seca. Claro. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de esto? Mira, tenemos esta cuestión de los terraplanistas, de las terapéuticas alternativas, que en realidad son además un peligro público, porque obviamente la gente generalmente deja sus tratamientos cuando corresponde y terminan metiéndose en aventuras que le llevan a empeorar sus condiciones de salud, etcétera. Por ejemplo. Sí, en particular me da la impresión que estamos en un momento de la historia bastante crítico, en el sentido de que quizás hace 10, 15 años atrás, estos movimientos pseudocientíficos o corrientes que trataban de ofrecer alternativas al paradigma de conocimiento estándar no causaban daños en la sociedad hace 15 años atrás, porque no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, en donde es fácil vender la información a la gente que es falsa. La información siempre ha estado, las terapias alternativas siempre existieron, todo lo que tenga que ver con pequeños rituales que armaba la gente para tratar de conseguir cosas que no podían conseguir con esos rituales, pero lo hacían igual. Se ha hecho siempre, pero el problema es que ahora es la masificación. La masificación hace que uno necesariamente le deje al libre albedrío a las personas a tomar ideas que quizás puedan ser potencialmente dañinas para su salud personal. Y estos últimos años han habido advertencias de parte de las instituciones internacionales, como por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, o directamente de lo que estamos haciendo nosotros con el tema del terraplanismo, ¿no? De que hay ideas de que no solo están chupando plata pública que debería servir para mejorar la vida de la gente en alimentar estas cosas que en el fondo no tienen tanta utilidad, pero también están poniendo en riesgo la salud de las personas. Por ejemplo, hay un par de terapias alternativas ahora que fueron bastante populares. El año pasado, si no me equivoco, salieron en los medios, que era este famoso mineral milagroso, el MMS. Y internacionalmente se sabe que si uno consume eso, te puedes morir. O sea, no es arbitrario decirle a la gente que puede consumir veneno. Entonces, el problema es que quizás antes pasaba por accidente porque un vecino le dijo que esta hierbita quizás hacía mal y en verdad era cicuta y se envenenaba. Podía pasar antes, pero ahora, como es tan masivo, como la información está tan accesible por el celular, por el internet, la gente no se da cuenta de repente de los riesgos que corre tomando ciertas decisiones. Oye, pero ¿no colabora además el Estado con promover estas cosas? Si tú prendes un canal de televisión a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y ves un programa que está financiado por todos los chilenos, te das cuenta que
tienes un individuo que habla sobre espíritu o fantasma, lo cual es razonable, es decir, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero asumirlas como verdades y relativizar el conocimiento me parece que es peligroso desde el punto de vista que el Estado asuma eso. Ya es un grado de permisividad que yo asumo no es aceptable. Sí, hay un problema ahí no solo del Estado, sino de los medios de comunicación en sí. No sé si llamarlo problema, me da la impresión que es una incompatibilidad de objetivos. Porque el Estado tiene que garantizar la libertad de culto, porque es laico, y la libertad de opiniones también. Entonces el Estado no debería poder, en principio, regular cuál es el tipo de información que se divulga en los medios. Si hablamos del canal nacional, quizás ahí tenemos otra discusión, ¿no? ¿Qué tipo de contenido queremos transmitir? Pero esa es una discusión que la tiene que dar el directorio. Imagino que han tenido miles de problemas con esto. Pero cuando ya nos salimos del canal nacional y empezamos a ver los demás programas, ¿qué es lo que quieren hacer los programas? Los programas quieren vender contenido. Y esta cosa vende fácil, ¿no? Hablar de fantasmas vende muy bien. Si yo quiero llamar la atención, quiero competir contra un par de matinales, quiero competir contra un par de teleseries o caricaturas directamente, hago lo que va a atraer a la gente. Y a la gente le gusta esa cosa que es misteriosa, que es desconocida y que da soluciones fáciles. Es importante notar eso, que todas estas terapias dan soluciones re fáciles para los problemas que son difíciles de solucionar. Sí, yo te quería hacer un comentario, porque en realidad el laicismo, la idea fundamental es un escenario especial para ejercer la libertad. Pero es un escenario que te da oportunidades iguales a todos. Pero no es un escenario que tenga que ser permisivo tampoco. Es decir, tú tienes que poner ciertos límites a lo que se transmite y a lo que se difunde. Es decir, hay que asumir responsablemente y sobre todo si se trata del Estado. Porque si tú miras en las parrillas programáticas, finalmente incluidos los canales del Estado, si tú miras las transmisiones de programas científicos respecto a las transmisiones de programas pseudocientíficos, la disparidad es notable. No es una cancha pareja. Claro, no, y eso ocurre más que nada por lo último que acabo de comentar también, ¿no? Es que le cuesta mucho vender ciencia. Ese es el problema. Y básicamente porque adquirir conocimiento es una tarea responsable y muy dura. Es sumamente atractiva. Para nosotros que trabajamos en ciencia nos fascinamos día a día con lo que hacemos, pero sabemos que ante ese conocimiento que adquirimos subyace un desafío tanto al intelecto, a la autoestima, a la forma en que uno ve la realidad. Entonces, ese desafío requiere entrenamiento filosófico, requiere entereza y requiere voluntad. Y no son cosas que estemos transmitiendo en la educación pública. Entonces, si no tenemos gente que se desarrolle en base a sus valores primarios, menos van a querer tomar el camino difícil, digamos. Seguimos en el Club Cuántico conversando aquí con nuestro astroinformático, Cristian. Cristian, estábamos conversando acerca de la pseudociencia y yo te quiero consultar acerca de la responsabilidad que tienen los científicos respecto de este problema tan agudo. O sea, hay gente que cree que no es importante, yo creo que es absolutamente fundamental. Estoy impresionado, yo les dije a la entrada del programa, yo tengo más edad que ustedes y hay una diferencia fundamental en lo que era este país hace 30, 40 años atrás, que era bastante más crítico que lo que es ahora, que lo que estamos viendo en estos momentos, sobre todo en materia de conocimiento, en materia de visión, ya lo dije, crítica del mundo, constructiva, etcétera. Entonces no sé cuál es tu opinión, me gustaría que comentáramos este tema. Sí. Y nuestra responsabilidad. Sí, no, por supuesto, parto por lo que acabas de comentar. Sí, es responsabilidad de los científicos el divulgar el conocimiento. El problema es que tampoco es fácil. Tampoco es fácil porque la divulgación del conocimiento no es un área propiamente tal de la ciencia, digamos, es una área multidisciplinaria que involucra educación, involucra sociología, involucra publicidad también. ¿No tiene que ver eso un poquito con fragmentación del conocimiento? Es decir, estamos acostumbrados a que se haya fragmentado este cuento y están las humanidades por un lado, la ciencia dura por otro. Exacto. Cuestión absolutamente arbitraria por lo demás. Sí, totalmente. El problema es que por muchos años también la divulgación no era atractiva para los científicos porque no les contribuía al currículum. Eso es cierto también. Uno como científico también está compitiendo en un trabajo. Uno tiene que publicar, tiene que ganarse la carrera. Y por muchos años el invertir tiempo en hacer divulgación, porque hay que estudiar para divulgar, hay que aprender a ser buen docente, buen charlista, hay que saber venderse. Pero si ese tiempo invertido no me da la carrera, entonces ¿para qué lo hago? Esa pregunta estuvo abierta por mucho tiempo. Ahora recién, en los últimos 5 años quizás, o en los últimos cambios de base de Fondesit, se está valorando mucho más la divulgación científica como una actividad que debería ser considerada parte del currículum de los científicos. ¿No tiene también esto que ver con, me estoy hablando de las universidades, con la capacidad para discutir académicamente temas nacionales dentro de las universidades?
esta misma separación entre conocimiento, entre filosofía y matemática, aunque la gente no lo sepa, hay un vínculo muy directo entre estos temas. Exacto. Están equivocados si piensan que son cuestiones aparte. No hay un problema, esta fragmentación nos ha llevado a distintos niveles, y uno de esos niveles es precisamente que la academia sea capaz de discutir el mundo en que vive, y tener una posición respecto del mundo en que vive, no ser aséptica respecto del mundo en que vive, tener opinión respecto del mundo en que vive. Exacto. Es algo que estamos en deuda. Y es porque la fragmentación del conocimiento no empezó hace mucho tiempo, empezó ahora, cuando el conocimiento se empezó a ser público, cuando empezaron a crecer las universidades. Recién empezamos a fragmentar, a especificar las áreas. Entonces, como un fenómeno reciente, tampoco lo hemos solucionado. Ese es el problema. Nos estamos olvidando del concepto antiguo de universidad, en donde la gente se juntaba a discutir de todas las áreas. O, por ejemplo, cosas como lo hacía Schrödinger, Erwin Schrödinger, el físico que hablaba de las funciones de onda, de la física cuántica, etcétera. Erwin Schrödinger escribió un libro de biología, estableciendo preceptos de la vida, estableciendo preceptos de cómo operan los organismos vivientes en general. Habló también de evolución, coqueteó un poco con cómo funcionaba el ADN, sin saber nada de eso. Y es porque hace 100 años atrás aún existía esa visión un poco más romántica y un poco más completa de cómo debe ser la ciencia. Y yo creo que la única solución que nos queda ahora, dado que tenemos que especificarnos para poder llegar al borde del conocimiento, es que tenemos que generar áreas que engloben y sean valoradas, que engloben ser multidisciplinario. Eso es importantísimo. Si tú mencionaste Schrödinger, no solo él, todos los grandes... Mira, esos fue los años 20, 25 del siglo pasado, fueron muy ricos, no solo en materia científica, sino también filosófica. Todas las personas que participaron de la revolución cuántica son personas que tenían posiciones ideológicas y filosóficas importantes. Uno puede estar de acuerdo con ellas o no, pero eran posiciones que discutían, es decir, y las ponían en el contexto de sus investigaciones. Ahora es muy difícil encontrar eso, es decir, tú no compartes con tus alumnos esa... No tienes una visión general de por qué estás haciendo ciencia tampoco. Claro, es cosa de preguntarles cuántas personas de ciencia exacta se han puesto a discutir con un filósofo al respecto de la opinión ontológica de lo que están haciendo. ¿Cuántos son? Es una pregunta totalmente válida. Y si no somos capaces de dar una instancia nosotros mismos, de poner en tela de juicio el tipo de conocimiento que estamos trabajando, entonces estamos lejos de la solución aún. Pero hay que propender a abrir estas instancias, de poder discutir, de poder invitar gente de otras áreas y hablar sobre los temas, ver cómo podemos construir el tipo de conocimiento que hace falta para solucionar estas cosas que están emergiendo, como lo de las pseudociencias, ¿no? Que es básicamente un problema que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que aprender a divulgar, tenemos que aprender a llamar el interés de la gente, a que sean más críticos, a que quieran realmente entender el universo de esta forma linda en que lo ven los científicos, porque hay que decirlo, la ciencia es maravillosa. Estamos acá y nos especificamos porque nos ponemos como los caballos, ¿no? Nos tapamos los ojos y seguimos hacia adelante porque es un camino muy atractivo. No solo llena el conocimiento, sino que también le llena el espíritu. Es que matemáticas, en el caso nuestro, no son solo matemáticas. O sea, la gente comete un error cuando piensa eso. Es como cuando los alumnos piensan y te dicen, es que esto no lo voy a usar nunca. Tú le dices, mira, es que el objeto no es entregarte herramientas, sino que es una manera de pensar y de ver el mundo diferente. Y eso pasa con física, con astronomía, con lo que tú quieras. Sí, con todas las áreas del conocimiento. Hay un problema también porque si las universidades además, y como tú me nombraste una página el otro día, me parece notable que haya algunas universidades que estén incorporando, aunque sea como vinculación con el medio, lo que tú quieras, algunas cosas que en realidad no son científicas y no tienen respaldo real. Me parece el colmo. O sea, porque por lo menos las universidades estatales, insisto, este es un terreno laico, hay que darle la oportunidad a todos, pero desde el punto de vista del conocimiento, la universidad tiene una responsabilidad. Exacto. Y si tiene una responsabilidad, esas cosas no pueden estar dentro de una institución de educación superior. Por supuesto, por supuesto. Sí, para los que la quieran buscar, la página la genera la Asociación Escéptica de Chile, aech.cl. Ellos son básicamente un grupo de personas, amigos, profesionales, etcétera, que comparten este espíritu por cuestionarse las cosas. No es que quieran establecer un dogma de verdad, al contrario. Ellos lo que quieren mostrar es que existe un camino que tiene que ver con el espíritu crítico, que tiene que ver con entender el conocimiento como viene y propender a crecer como personas y buscar la mejor forma en que vivamos mejor. Esa es la idea un poco del escepticismo, ¿no? El tratar de ser más virtuoso como ser humano. Para allá va. Seguimos conversando de ciencia con Cristian.
Cristian, me acabas de comentar, ¿no es cierto?, esta cuestión de esta página, de este sitio, de escepticismo escéptico se llama. Sí, la Asociación Escéptica. Claro, y yo te hacía un comentario respecto de los comentarios que aparecían Sí. ahí, que me parecen bastante dogmáticos, bastante agresivos, o sea, casi todos ad hominem, más que argumentativos. Me complica esa posición y tú la estás explicando en la pausa, me gustaría que la refrescaras ahora. Una de las cosas que me llama la atención de esos comentarios, porque obviamente cuando uno ve este tipo de discusiones en la página de temas de pseudociencia, ¿no? Aparece gente que se emociona mucho para dar su opinión, que obviamente está en desacuerdo con lo que se dice. Por ejemplo, si están hablando en contra de una terapia alternativa y aparece alguien que dice, no, ustedes no están abiertos de mente, yo tengo mi experiencia, pero lo hice no desde un punto de vista de discusión productiva, sino desde un punto de vista emocional. El tema es que hay mucha gente hablando que antes no tenía voz también. Eso es una cosa que hay que tomar en consideración siempre. A menos yo, quizás mi premio de consuelo para tratar de entenderlo. Porque yo no creo que opiniones así hayan emergido de un día para otro. No. Me da la impresión que esto existe de hace mucho tiempo. Siempre existieron detractores de todas las ideas científicas que se han aparecido o del conocimiento en general. Pero son muy violentos, ¿eh? Es que el problema de negar el método científico como mecanismo para buscar la verdad, muy eficiente, el mejor que hemos encontrado. Sí, pero no hay otro, digamos, que nosotros conozcamos. Si uno empieza a negar la falsabilidad, en el fondo le da pie a que crea en cosas que no son sustentadas por evidencia, no son sustentadas por ideas razonables. Ese es el punto. Entonces, ¿qué genera eso? Lamentablemente genera la semilla del dogma. El dogma no solo se ve en instituciones religiosas, el dogma se ve en toda idea. ¿Y cuál es la consecuencia del dogma? Es fanatismo. Entonces, una persona que está creyendo algo en base a un dogma es fanática. Y un fanático no se puede conversar con él en términos racionales. Eso es importante. Yo creo que uno siempre tiene que ser autocrítica cuando uno habla, ¿no? Cuando uno expresa cualquier idea de uno mismo o del otro. ¿En qué estoy basando esto? ¿En un dogma o estoy realmente abierto a escuchar otra opinión? La gracia de la ciencia es que estamos tratando de negar la posibilidad de que existan dogmas. Nosotros trabajamos para buscar en qué se equivocan nuestros colegas. Ese es nuestro trabajo como científicos. Todo el tiempo estamos discutiendo con los demás. Asumen que esta es una tarea individual y no es individual, es una tarea colectiva en donde la gente repite los experimentos, los cambia, es absolutamente llena de discusión. Nuestro trabajo es pelear con nuestros amigos, nuestros colegas, hasta demostrarles que quizás están bien o están mal. Pero uno siempre está abierto a equivocarse. En cambio, cuando uno ya pierde la capacidad de estar abierto a equivocarse, es porque la idea de la cual se está sustentando ya no es discutible, pasa a ser un dogma. En una religión está bien que tenga un dogma, para eso existe la religión. Pero en una idea que tiene que ver con el diario vivir práctico, el dogma lo único que hace es que la gente se enoje más, discuta más y no sea capaz de preguntarse si está equivocada o no. Y eso es fatal. Sí, y hay un fenómeno bien extraño. Bueno, no es tan extraño que esta especie de transferencia, o sea, el dogmático o la gente que tiene dogma o adhiere a ello, finalmente termina transfiriéndole al otro esa característica. La ciencia dogmática, ustedes son los dogmáticos. Es un germen el dogma porque es muy fácil convencer al otro. Por eso las iglesias crecen tan rápido. Es porque, insisto, cuando uno habla con dogma, eso también pasa en la política, ¿eh? Sí, no, es muy fácil volverse dogmático en la política. Es cosa de ver las peleas entre los economistas solamente. Vamos, yo creo que podemos ser mejores que eso. Y una de las cosas que nosotros estamos en deuda con las personas es enseñarles a reconocerse a sí mismos cuándo son dogmáticos y cuándo no. Y no es algo que uno aprenda como científico tampoco. Es algo que se aprende con filosofía, se aprende hablando con las personas, escuchando a los demás y entendiendo que las opiniones no son equivalentes a las personas. Las opiniones son opiniones y nada más. Uno puede estar en desacuerdo con las opiniones, uno puede estar en desacuerdo con las ideas, pero no son equivalentes a no es necesario en el caso de la universidad un poquito recuperar este espíritu universalista que tenían las instituciones de educación superior y no digo que dejemos de ser especializados, absolutamente, pero tener una visión más común y más abierta a otras disciplinas y a otras ramas del conocimiento, así como la ciencia, la matemática, la física, etcétera. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, hay universidades de otros países o institutos que tratan de armar su infraestructura y su rutina para generar este pensamiento colaborativo. Por ejemplo, hay instituciones que por norma todos los académicos se tienen que tomar un café a tal hora y tienen que ir y conversar y hablar de su trabajo en un hall público entre todos. Y es por norma. Pero claro, la idea tiene que estar generada primero, tiene que haber interés
Y después lo podemos obligar a que compartan un poco para que Obvio, discutan. obvio. Pero está bien. Y lo mismo pasa con los institutos multidisciplinarios. Y generar institutos multidisciplinarios es grito y plata, no solo a nivel de conocimiento, sino que te permite desarrollar tecnología, Sí. permite abrir las esferas del conocimiento que aún no existen, o generar áreas de investigación nuevas. Es que a mí me parece notable que el deterioro, por ejemplo, del humanismo dentro de las universidades sea tan acentuado en Chile en particular. Ujú. Yo no concibo una universidad sin un humanismo fuerte, sea independiente, que tenga ciencias, y la ciencia es parte de eso también. Claro. Entonces, que carezca, que no haya filosofía, que no haya institutos de filosofía, gente pensando los problemas, además más generales, me parece notable. Y es una consecuencia de la visión mercantilista de la educación. Sí. Porque una vez que la universidad se transforma en una institución que ofrece un servicio y que vende un título, porque eso hace, la universidad contrata profesionales para que le vomiten conocimiento a una persona que está pagando por obtenerlos. Ya no se está generando conocimiento. Los que generan conocimiento son los que escriben los papers, pero los que escriben los papers no tienen la instancia de ponerse a conversar con sus colegas acerca de esta misma problemática. Bueno, no hay solución. Cristian, nos vamos a dar un saltito porque tú me mostraste un artículo que tú habías escrito, bueno, un trabajo, me carga hablar de artículos, este es un trabajo científico. Sí. Claro, porque estamos hablando como un producto y yo la verdad no quiero hablar en esos términos, no quiero caer en esa muletilla. Me parece fantástico eso. Y usted con otros colegas, me parece, esto no sé si es un programa que tiene como objeto final hacer una propuesta respecto de cómo determinar si existe vida en otros planetas. ¿Es así? Más o menos. Más o menos así. En verdad, lo que nosotros queríamos tratar de testear era ver si matemáticamente es posible. Este es un trabajo que publicamos con un colega que en ese entonces trabajaba en la Facultad de Biología en Santiago, en la Universidad Católica. Armando Azúa. Ya. Y en ese momento yo estaba trabajando en el Instituto de Bioinformática y el trabajo lo terminamos publicando cuando yo estaba en Argentina. La idea es tratar de buscarle una forma matemática de poder detectar la presencia de la vida o de la existencia previa de vida en un ambiente que fue afectado por los seres vivos, basándose en la idea de que los seres vivos en sí, no pensando en su estructura, en su química, en ninguna de esas cosas, sino que la complejidad de la estructura biológica que está viva es distinta a la que no. Eso se puede manifestar en una diferencia de la entropía, que es la medida física que mide el desorden. Sí, sí. Entonces, en función de eso, nosotros queríamos proponer de que quizás midiendo la distribución de las cosas o de las señales en base a geometría fractal, que es una medición indirecta de la complejidad, podríamos determinar si en un ambiente o en un lugar o en una distribución de elementos habían sido afectados por vida. La pregunta, en la práctica, ¿cómo se materializa esto? Si tú quieres hacer esto en un experimento, por ejemplo. Eso es lo interesante, porque nosotros planteamos la idea y pusimos una prueba piloto. La prueba piloto fue analizar imágenes en donde veíamos distribuciones de diferentes objetos. Una de las pruebas que hicimos fue, por ejemplo, acá en el desierto de Atacama existen unas plantas que se llaman claveles del aire, les dicen, que son una suerte de arbustos que se distribuyen en forma de ondas a lo largo de cientos de metros en el desierto para amortiguar el viento. Pero a su vez, el viento produce patrones ondulatorios en la arena. Entonces, si uno lo ve desde una imagen a lo suficientemente altura, los patrones ondulatorios tanto de la arena producida por el viento como de estas plantas son similares. Entonces, nosotros queríamos probar si el algoritmo de medirle la distribución fractal de la complejidad de las distribuciones espaciales de estas cosas difería, considerando que nosotros sabíamos a priori que una eran cosas vivas y el otro no. Encontramos diferencias a modo de prueba de concepto de que se puede medir, digamos. Pero fue lo último que hicimos. Esto abre una nueva línea de investigación. No lo continuaron, No lo hemos continuado porque, bueno, yo ahora me estoy trabajando como astroinformático haciendo formación de galaxias. Pero era un tema muy nuevo en ese entonces y nos costó mucho plantear la idea porque hay mucha gente que no le gusta pensar de que la vida puede ser detectada matemáticamente o explicada matemáticamente. Entonces, tuvimos esa discusión filosófica con algunas personas. Pero lo que nosotros presentamos no es una cosa. Ya, pero esto no es un problema filosófico. Esto ya no es un problema filosófico. Tiene que ver con la expresión espacial de la vida. Pero la idea es en el fondo hay indicios. O sea, tú estás a través de este procedimiento detectando indicios posibles de vida en otros lugares. Así lo entiendo yo. Claro, lo que hay que hacer es un mecanismo que permita validar de forma sistemática diferentes distribuciones de organismos vivos y organismos inertes y hacerlo de forma sistemática para un ¿Y estás pensando en algún momento retomar esto? Siempre me coquetea. ¿Antes que lo robe alguien? Cada cierto tiempo, pero sería lindo que lo robara alguien porque la idea de plantear estas cosas es que gente lo continúe y lo haga. Yo sé que el año pasado me escribieron un par de colegas de Mar del Plata en Argentina que estaban exactamente continuando esta línea de investigación con imágenes satelitales. Y está bueno porque la idea es
Cuando uno genera conocimiento, que la gente lo tome y lo continúe. Así funciona la ciencia. Y que lo prueben si está bien o está mal, porque podemos estar totalmente equivocados. La ciencia es Eso para también todos, puede no ser. es para uno. Claro. Cristian, estamos llegando al final del programa. Como todos los invitados, como tú, les pedimos que le den un mensaje a los jóvenes que quieren estudiar ciencia, que quieren dedicarse a esta disciplina y que piensan que es una actividad que merece ser vivida. Yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es que estudiar ciencia es como volver a ser niño. Porque uno recupera la capacidad de asombro y recupera ese deseo que uno cuando un adulto lo pierde, de no entender lo que pasa, ¿no? Porque uno se va ya al borde del conocimiento, y el borde del conocimiento son las cosas que uno no entiende en el mundo. Entonces, en ese sentido es un camino muy atractivo. Pero yo le quiero agregar una cosa al mensaje, que eso involucra que tienen que desarrollar su espíritu crítico, consigo mismos, con su entorno y con lo que saben. Porque un buen científico, solo un buen científico, si es capaz de cuestionarse lo que cree y lo que piensa, siempre. Cristian, muchas gracias. Gracias por tus palabras también. Gracias a ustedes por además te voy a invitar de nuevo porque este tema que está aquí tiene matemáticas metidas, tiene fractales, así que es muy interesante conversarlo con más detalle. Cuando quieran. A todos ustedes, queridos amigos, muy buenas noches y los esperamos en 15 días más en este su Club Cuántico.